Amados hermanos, buenos días. Te invito a que juntos oremos, que inclinemos allí en nuestro lugar donde estamos, inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a nuestro Padre por esta bendición tan maravillosa de recibir su palabra. Padre, queremos darte muchas gracias por esta bendición tan alta, tan grande, de recibirte hecho palabra, hecho vida, Espíritu dador de vida. Padre, te damos gracias por Cristo, por la Iglesia, por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, por esta provisión tan maravillosa de tu cuerpo y de tu alimento en esta mesa que compartimos. Padre, que esta palabra sea de edificación y de abundante vida para mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos amados, quiero invitarte a que para que encontremos mayor provecho en las enseñanzas y podamos seguir el hilo de lo que el Señor viene mostrándonos, yo te invito a que puedas escuchar enseñanzas anteriores y concretamente para que la enseñanza de este momento sea más provechosa, pues te invito a que escuches la enseñanza anterior, que es la del día domingo más reciente. Entonces, continuando en este sentir, quiero que recordemos que veíamos un pasaje en el Evangelio de Juan, un pasaje muy importante, en Juan capítulo 20, donde después de la resurrección, dice la Escritura, que estando los discípulos reunidos y encerrados en un lugar, en una habitación por miedo a los judíos, Cristo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, y luego de repetir esta frase, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Llama poderosamente la atención esto de se puso en medio de ellos. Veíamos cómo estar encerrados por miedo a los judíos significa cualquier encierro y cualquier temor. Uno puede estar encerrado en muchas cosas, muy personales o sociales, en fin, de todo tipo, emocionales, sentimentales, de mucha índole, en angustias, en temores. Y cuando dice que Jesús se puso en medio de ellos, esto puede sonar a que a veces lo que está en medio, en el centro, es nuestra propia visión de las cosas, quizá nuestra propia visión de nosotros mismos. Hace poco veía en algún lugar como un niño, un jovencito, un adolescente, le decía a su madre, después de pasar por serias dificultades, que él sentía que había recibido perdón, que se sentía perdonado por ciertas cosas que habían ocurrido, pero que se sentía perdonado, y le decía a la mamá que ahora ya solo faltaba que ella se perdonara a sí misma. A veces en medio, en el centro de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestra vida, puede estar nuestra propia visión de las cosas. Alguno puede estarse mirando como fracasado, envuelto en mediocridad o una visión muy pesimista y muy negativa de sí mismo. Cuando dice que Jesús se puso en medio, es que ya en el centro de tu pensamiento, de tu corazón, de tu meditación, de tu vida, ya no está esa visión oscura,
oscurecida, entenebrecida, de una visión sin la luz del amor de Dios, sin la fuerza del Espíritu Santo. Y ahora en medio está Cristo, lo cual quiere decir está la vida, como diría el mismo apóstol Juan en su primera carta, porque la vida se nos manifestó. Ahora en medio está la vida, está Cristo, está el amor, está la paz. Dice, y puesto en medio de ellos, ahora el centro, lo central, es muy importante, hermanos, muy, muy importante, que tú puedas mirar tu propia vida como Dios la mira, que te puedas mirar a ti mismo así. Y en el centro, en medio de tu corazón, está lo único verdadero, lo único válido, lo único real, que es la vida de Cristo, la voz de Dios, la palabra, el Espíritu Santo. La realidad de Dios, como Dios ve las cosas. Y puesto en medio de ellos una nueva visión, una nueva vida, les dijo, tengan paz. Y luego el punto importante que mirábamos en la enseñanza anterior, reciban el Espíritu Santo. Aquí se está inaugurando una nueva vida, una realidad tan maravillosa, y es lo que queremos profundizar esta mañana. Tenemos que ver cada vez con mayor claridad, hermanas y hermanos amados, que el Padre en Jesucristo hizo posible y al mismo tiempo nos dispuso para este encuentro de amor, para esta unión de amor con Él mismo. El Padre siempre ha tenido en su corazón un deseo muy grande y una tarea, un autocompromiso que Él mismo se ha impuesto, por decirlo de esta manera. Él se autocompromete porque desea con todo su ser, nuestro Padre, lograr algo, hacernos sentir el infinito y verdadero amor que nos tiene. Y entonces, Él siempre está mirando cómo te hago conocer, en el sentido más bíblico de la palabra conocer, cómo te hago conocer, experimentar el amor que te tengo, porque esto te liberaría por completo. En Cristo Jesús, el Padre hace posible y simultáneamente dispone nuestro corazón, nuestra vida, para esta unión de amor, esta comunión tan íntima. Y vamos a mirar qué tan íntima es, qué tan íntima es esta comunión y de qué nos está hablando. Tenemos que darnos cuenta. Y para esto quisiera abordarlo con ayuda de este texto de 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a ver el verso 11 y luego también el 12. Dice el apóstol Pablo, ¿quién conoce lo íntimo del hombre? Sino el espíritu del hombre que está dentro de él. Pues lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Esto hay que dejarlo que penetre en nuestro corazón. Es muy importante. Dice, ¿quién conoce lo íntimo del hombre? ¿Quién conoce lo más escondido, los pliegues, los rincones más internos, más profundos, lo más esencial, el corazón, lo más interior? ¿Quién conoce lo íntimo del hombre? Y el apóstol mismo responde, sino el espíritu que está dentro de él. De la misma manera, dice, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios.
Hay una intimidad maravillosa. El Padre, como hemos visto en otras ocasiones, tiene entrañas de misericordia. El Padre es un infinito. Dios es un misterio que se nos ha revelado en Cristo. Jesucristo nos ha entregado el misterio de Dios, el misterio que es Dios mismo, en una existencia humana. Esto es increíble. Y esta existencia que es Cristo, esta persona de Jesucristo, en Él el Padre hizo posible este encuentro, esta comunión tan íntima que estamos mirando hoy. ¿Qué tan íntima? Jesús ha hecho posible, ha dado a luz una nueva vida. ¿A qué se refiere esta nueva vida? ¿Y a qué se refiere esto de íntimo? Lo íntimo del hombre y lo íntimo de Dios se han hecho uno, esta intimidad profunda del ser humano y esta intimidad profunda que tengo todo el respeto para decirlo, esta intimidad profunda de Dios mismo, la conocen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cristo ha hecho posible esta realidad de intimidad y la ha hecho uno, esta comunión de amor. Y luego dice el apóstol, el verso 12, de Primera de Corintios 2. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que podamos conocer los dones que Dios nos ha dado. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para poder conocer, que es lo que estaba yo diciendo, estos regalos, esta entrega que es Dios mismo que es un misterio. Recuerden, con misterio no queremos decir algo imposible de descifrar, algo como cine de suspenso. Con misterio queremos decir, recuerden, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, misterio significa aquello que no está tan en la superficie, sino que hay que penetrar, hay que bogar mar adentro y profundizar a encontrar esta riqueza, este tesoro que se nos revela. Bueno, este misterio de Dios fue revelado en una existencia humana que es Jesucristo. Pero ahora todavía Cristo ha hecho posible y ha dado a luz y nos ha dispuesto a nosotros en Él mismo para que esta comunión de amor alcanzara su plenitud, su más alta dimensión. Lo que diría el apóstol Pablo en otro lugar, en Efesios capítulo 3, que habla de la profundidad, la altura, la anchura y la longitud, habla de estas dimensiones del misterio de Dios, hablando particularmente del amor de Cristo y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que de esta manera seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, ahora esta intimidad alcanza su dimensión más profunda, más alta. Y lo importante, hermanos, que hoy quiero enfatizar es que dejémonos por el Espíritu Santo golpear, digamos, impactar, porque tenemos que darnos cuenta de algo increíble, sorprendente. Tenemos que darnos cuenta de lo que esto significa, de lo que estamos leyendo en 1 Corintios 2, 11 y 12. Habla de la intimidad de Dios y cómo el Espíritu Santo, que conoce lo íntimo de Dios, y recuerden la palabra conocer en la Biblia, no significa el estar enterados, informados de algo, como quien conoce las tablas de multiplicar o las capitales de los países. Conocer en la Biblia, recuerden, tiene que ver con la máxima intimidad, que en el lenguaje de la Biblia significa que Adán conoce a Eva, Abraham conoce a Sara, Isaac conoce a Raquel.
en este sentido de, de unidad total, de hacerse uno. Y entonces el Espíritu dice que conoce lo íntimo de Dios, lo hemos recibido nosotros. En otras palabras, y este es el centro de lo que hoy quería compartir con mis hermanos, con ustedes, amados hermanos que son mi riqueza, mi fuerza y el rostro que Dios ha elegido para revelar su amor. Esos son ustedes, hermanos amados, el rostro elegido por mi Padre para hacerme constantemente evidente su amor. Esto es lo que quiero decir. Entre Dios y nosotros hay una comunión de amor tan íntima, que solo el Espíritu Santo, impactando nuestro corazón, nos puede revelar. Porque miren, en la vida espiritual, en la espiritualidad, en la vida cristiana, todavía más que comprender, que lo cual es muy importante, pero todavía más que comprender nosotros lo que el Padre nos está, lo que el Padre ha hecho para nosotros y por nosotros, es dejarnos abrazar por Él, comprender por Él, abrazar, oprimir, como dice el apóstol Pablo en otro lugar a los Corintios, dice, y el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, lo dice de esta manera. Nos apremia el amor de Cristo al pensar que uno murió por todo. Esto de nos apremia el amor de Cristo es una palabra griega que significa nos aprieta por todas partes, nos asedia, nos envuelve. También tiene el sentido de nos acosa, no nos deja en paz, nos urge, nos abraza y nosotros nos dejamos abrazar. Entonces el Espíritu nos hace comprender, pero también nos aprieta, nos asedia, nos abraza, y esta es la mayor bendición que tenemos. Pero ¿qué es lo que quiero que comprendamos y que el Espíritu Santo abrace nuestro corazón? Esta revelación, esta realidad tan maravillosa entre Dios y nosotros. Hay una comunión de amor muy íntima, totalmente íntima. Y esto es lo que ha dado a luz Jesucristo. Escribe también el apóstol Pablo en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si hilamos estos pasajes, 1 Corintios 2:11 y 12, luego Romanos 5:5, confirmamos esto que estamos hablando hoy. ¿Y por qué es tan importante, hermanos? Alguno pudiera decir, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida práctica? Yo necesito ser liberado, necesito ser renovado, necesito ser consolado, necesito ser levantado, necesito vivir. Mi alma tiene sed de vida. Mi corazón tiene sed y hambre de vida, de plenitud. Justamente esto es lo que significa decir que en Cristo el Padre ha hecho posible esta unión perfecta de amor, penetrar, alcanzar nuestra plenitud. Y por esto es que la Escritura, el apóstol Pablo dice, Cristo entre nosotros es la esperanza de la gloria. Si Dios lo permite, próximamente hablaremos más específicamente de este tema. En la enseñanza anterior hablábamos de cómo Jesús,
justo al morir, da un fuerte grito, según Marcos 15:37, y dando un fuerte grito, expiró. Y decíamos que en ese grito estaba entregando su vida, su corazón, su vida cargada de Espíritu Santo. Estaba entregando el Espíritu Santo. Este grito es un grito, más que de muerte, es un grito de parto. Está dando a luz una nueva vida. Cristo está dando a luz una nueva vida. Está naciendo un mundo nuevo en este momento. Un mundo nuevo que comienza a realizarse en este aposento en el cual estaban encerrados llenos de miedo. Pero Jesús trastoca, cambia, transfigura. Esto es la transfiguración. Aún el sufrimiento, aún la muerte, aún la angustia, quedan transfiguradas por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Todo es transfigurado, todo cambia, lo que era tinieblas cambia a la luz. Dice, estaban encerrados por miedo a los judíos y en medio estaba solamente la personal visión de la realidad. Su propio pensamiento, su propia visión, como comenzábamos diciendo. Ahora en el centro de ese lugar en el cual estaban encerrados, ahora en el centro está Cristo, estableciendo su paz, derramando el Espíritu Santo, entregando el Espíritu Santo. Ahora en el centro está la vida y está, en lugar de estar encerrados por miedo, está trayendo libertad. Porque el que tenía el imperio de la muerte era el diablo y ahora ha quedado vencido y ahora es el reino de luz del amado Hijo de Dios y ha dado a luz una nueva vida. Nos ha dado a luz a nosotros, hermanos. Dice que cuando Jesús da este fuerte grito, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron. Mateo 27:51. ¿Qué significa esto? El velo del templo se rasgó. Al dar Jesucristo el grito de parto, porque están haciendo un nuevo reino, un nuevo mundo, el velo del templo, se dice, se rasgó en dos de arriba abajo. Este templo, recordemos, que significaba la separación del ámbito divino, el ámbito de Dios, separaba al ámbito de los hombres. El sacerdote en el templo del Antiguo Testamento quedaba separado de Dios por este velo en el templo. Por un lado está el cielo y por otro lado la tierra. Por un lado está Dios y por otro lado los hombres. Por un lado el reino de Dios y por otro lado el reino de los hombres. El ámbito divino y el ámbito de Dios. Lo íntimo de Dios y lo íntimo del hombre. Bueno, Jesucristo hace posible, inaugura, da a luz una nueva realidad y hoy estamos en Cristo en una comunión perfecta con el Padre. Mi Padre y yo uno somos. Y esto de que se rompieron, dice, la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron. Por supuesto que no habla de las montañas físicas, Dios no tiene nada contra las rocas naturales, está hablando de nuestros corazones, de nuestra vida. Ayer, hoy y mañana y siempre, Cristo es la libertad, la liberación, la vida nueva. Ha hecho posible que lo íntimo de Dios sea lo íntimo del hombre. Nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, como dice la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 3. Nos ha hecho participantes, partícipes de su naturaleza, de su vida. Por eso para mí es tan importante esta lectura espiritual, interiorizar esta verdad que revela el apóstol en este pasaje de 1 Corintios 2, 11 y 12 y juntarla con Romanos 5, 5. Son nuestros corazones los que se han partido, es nuestra propia vida como una tumba la que se ha abierto y entramos en esta nueva realidad. Hay que verla.
de esto tenemos que darnos cuenta y el Espíritu Santo tiene esta tarea tan maravillosa cada mañana, a darnos cuenta, levantarnos, abrir nuestros ojos, darnos cuenta. Esto es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Entonces, dice que esto, para que veamos, que esto es tan así, tan fuerte, que cuando el soldado que está al pie de la cruz está mirando esta realidad, en el momento en que Jesús da el grito y expira y muere, dice que el soldado romano que está contemplando esta escena, al ver esto, testifica y dice, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas palabras? Verdaderamente este era hijo de Dios. Esto de ser hijo de Dios es lo que a los judíos, a los fariseos, les alarmaba tanto y les airaba tanto y chocaba contra su tradición, contra su visión de las cosas. Porque significa que lo que está declarando esta frase, verdaderamente este es hijo de Dios, es que se está dando cuenta que ciertamente este hombre venía de Dios, tenía los genes, por hablar con un lenguaje muy contemporáneo, tenía los genes del Padre, verdaderamente hijo de Dios, que tenía la naturaleza del Padre. En este momento él te testifica, dice, este viene de Dios, este tiene dentro lo de Dios. Y esto es lo que ha hecho posible Jesucristo para todos nosotros. Por eso es que este grito es de parto. Está dando a luz una nueva vida para nosotros, haciéndonos participantes de la intimidad del Padre. Reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Hermano, esto es de verdad tan maravilloso y ojalá podamos apreciarlo cada día más fuertemente y nos libere, nos despierte, nos sacuda, nos impacte, nos dé nueva vida, nos vivifique, nos aliente. Es el hálito de Dios, la vida de Dios. El Espíritu Santo es el mismo aliento de Dios que conoce lo más íntimo del Padre. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque allí dice, está contenido el amor del Padre. Hermanos amados, dejémonos abrazar por la verdad de Dios. Dejemos que Cristo se ponga en medio, que su pensamiento, que su palabra, que su visión, que Él esté en medio. No oigamos otras palabras, no oigamos ni siquiera nuestros propios pensamientos, si no están alumbrados completamente con el rostro de Jesús. Y puesto en medio les dijo, reciban el Espíritu Santo, reciban la vida, la intimidad misma del Padre. Se han hecho uno, déjense hacer uno con mi Padre. Cuando Jesús resucita y las mujeres van al sepulcro y se les revela resucitados y se abrazan a sus pies, Él les dice, vayan a mis hermanos y díganle que yo voy al Padre y a vuestro Padre. Ahora puede decir el Padre de todos. En Cristo, el Padre ha hecho posible esta comunión de amor en toda su plenitud, para ti y para mí. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que este mensaje contenga tu vida, que sean palabras que revelen tu amor y que tu Espíritu Santo en estas palabras y más allá de las palabras que hoy compartimos, que tu Espíritu Santo sea derramado en el corazón de mis hermanos
todos los días como un río eterno que no se detiene nunca. Y cada uno de nosotros nos demos cuenta de lo que significa que has dado a luz una nueva vida, un nuevo hombre ha sido dado a luz, que es Cristo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios siga bendiciendo tu vida, hermano.